buenas noches y bienvenidos una semana más a la réplica de Popular Televisión Melilla. En la entrevista de este martes 30 de agosto, unos días antes de que empiece la vuelta al cole, pues precisamente contamos con el director provincial de Educación y Formación Profesional aquí en Melilla, Juan Ángel Verbel, pues con quien hablaremos pues qué se estima de cara a este próximo curso, los recursos en educación que hay, esos refuerzos en técnicos. También hablaremos pues de la escolarización, también del coste de los materiales escolares y de diversos temas, pero por supuesto en materia de educación. Cabe recordar que el curso escolar de educación obligatoria precisamente comienza el 6 de septiembre, ya sería el 12 de septiembre cuando comenzaría pues esos cursos pues en el centro de adultos, en la Escuela Oficial de Idiomas. Así que vamos a hacer un pequeño repaso sobre esto pues con el director provincial, que ya lo tenemos aquí de invitado. Muy buenas noches, Juan Ángel Verbel, y gracias por estar con nosotros. Buenas noches y encantado de estar en vuestro programa otra vez y agradecido. Bueno, he dicho muy resumidamente pues ese comienzo del curso escolar, que oficialmente lo que es la educación obligatoria es el 6 de septiembre. El 12 de septiembre creo que he olvidado algunos detalles, si podría recordarlo: Escuela Oficial de Idiomas, Escuela de Adultos... Conservatorio y Escuela de Arte. Sí, el resto de la enseñanza, incluida también la FP, los diversos ciclos de FP que tenemos implantados en la ciudad. Pues eso, el tema principal es que ya queda muy poquito para ese comienzo del curso escolar 2022-2023, que precisamente está ahí en medio de las fiestas patronales. Y quería preguntarle, pues precisamente en cuanto a escolarización, ¿cómo ha sido la demanda para este curso que viene? Bueno, este año la previsión que hacemos, a falta de cerrar en periodo extraordinario, es un número que va a ser superior a 22.000 alumnos en las distintas enseñanzas. La previsión que tenemos ahora mismo es de 925 alumnos en el tramo de 0-2, primer ciclo, que eso lo gestiona directamente la Consejería de Educación. En segundo ciclo esperamos en torno a unos 3.135 alumnos. Ya se lleva observando desde hace 2 años un descenso en la natalidad, que se está viendo más pronunciado en infantil 3 e infantil 4. En educación primaria la estimación es de 7.750 alumnos. En los próximos 5 años vamos a tener mayor número de alumnos en secundaria que en primaria, debido sobre todo a que las 13 barrigas que teníamos en primaria pues van a ir subiendo escalonadamente a secundaria. Este año la previsión para secundaria es de cerca de 5.000 alumnos, 4.931. En bachillerato también ha habido un repunte de la matriculación, en torno a 1.527 alumnos. El bachillerato a distancia, que es la oferta que da el Leopoldo Queipo, 105 alumnos. Y luego en los diversos ciclos de FP la previsión es en torno a 500 alumnos en FP básica, que este año se llama ciclo formativo de grado básico con la implantación de la LOMLOE. En grado medio 750, en grado medio a distancia, que lo hemos puesto en 2 familias profesionales que ya estaban presenciales en el Leopoldo Queipo, que es la de sistemas microinformáticos y redes y gestión administrativa, 60 solicitudes. Tenemos 2 cursos de especialización para titulados de grado superior, uno que ya se puso en marcha el año pasado en el Leopoldo Queipo, el de ciberseguridad en entornos de tecnología de la información y la comunicación, y otro que vamos a poner en marcha este año autorizado en BOE del mes de julio, que es el de mantenimiento y sistemas de vehículos híbridos y electrónicos. Y luego en grado superior tenemos 720 la previsión de plazas, y en el grado superior a distancia 175. Junto a los 119 alumnos en la horquilla 118-120 que vamos a tener en educación especial y en otros programas formativos, que es una convocatoria estatal que siempre sale en Boletín Oficial de Estado sobre el mes de septiembre-octubre, que va para colectivos desfavorecidos que por cualquier circunstancia hayan abandonado los estudios. Para esos programas, que están dotados con una cuantía de 650.000 euros tanto para Ceuta como para Melilla, pues la estimación de plazas sería sobre unas 220. En total, teniendo en cuenta también los que simultanean enseñanza en Conservatorio Profesional de Música, que siempre la horquilla de matriculada está entre unos 350-400 alumnos, más los de Escuela Oficial de Idiomas, que son en torno a unos 850-900, pues hace un balance de unos 22.000 alumnos. Luego la enseñanza de adultos se secuencia en 2 cuatrimestres, y ahí aproximadamente los que se matriculan son unos 800-850 en cada uno de ambos cuatrimestres. Es decir, que tenemos por encima de 22.000 alumnos. Para atender esa población estudiantil, que en el caso de Melilla pues implica más del 25% de la población, pues tenemos destinado en torno a 1.613 cupos
En total unos 213 más que en época de prepandemia, lo que hace que tengamos en contratación de recursos humanos para atender al alumnado pues en torno al 15% más que en la situación de pandemia. Ya los cupos el año pasado no nos los derivaron por COVID, nos los derivaron para hacer desdobles en las distintas etapas y poder disminuir la ratio en los distintos tramos educativos. Más o menos quería ahí incidir en el tema de la ratio. ¿Cuánto se estima que podría descender si parece ser que va a haber una bajada por esos recursos que ha dicho que ha aumentado? Sí. En el curso 21-22, datos del mes de finales de mayo de 2022, la ratio en educación infantil la teníamos en 24,09. Posiblemente ya la bajemos a 23, 23,5. En educación primaria cerramos el curso con 26,28. Es decir, prácticamente ya en los centros públicos, en los centros concertados tenemos la ratio un pelín más elevada, pero en los centros públicos prácticamente ya nos vamos a acomodar a lo que viene en la orden, que es de 25 por clase. En educación secundaria tenemos 27,08, aquí subirá probablemente algo con respecto al curso pasado por la circunstancia que hemos dicho de que están subiendo las barrigas, las 13 barrigas que teníamos en primaria, ya hay 5 que la han absorbido los centros de secundaria. En bachillerato la ratio el año pasado la teníamos en 23,3, probablemente esté en 24, 25 este año. Y luego en el nocturno, que la capacidad es hasta 80 por clase, porque es una enseñanza telemática algunas de ellas, sobre todo el bachillerato a distancia, pues tenemos 38,75. Y el bachillerato artístico, por último, 15,66. Este año se ha suprimido un grupo de bachillerato en la Escuela de Artes, pues subiremos a 22, 23. Quería preguntarle más concretamente por la formación profesional, por los grados medios, los grados superiores. Había comentado que, por ejemplo, si había un repunte en el bachillerato, pero quería preguntarle más por esos otros ciclos de formación. No sé si ha aumentado o disminuido la demanda aquí en Melilla, en lo que es la formación profesional. Sí. En el mes de julio nosotros celebramos la Comisión Provincial de FP, donde están los diversos estamentos educativos, donde está también la CEME, está el SEPE, están los representantes de los trabajadores, y ya hicimos balance de la publicación de los listados definitivos de las solicitudes que nos habían solicitado para el curso 2022-2023. Con respecto al año pasado hemos tenido un incremento de un 36% más en tasa de matriculación, de peticiones. El año pasado tuvimos 1.671 solicitudes, este año hemos tenido 2.285. Ahí hay un aliciente en la autorización que se ha llevado a cabo en estos 4 cursos académicos de 20 títulos profesionales más con respecto al curso 17-18. Eso incide junto con el plan de modernización de la FP, donde no estamos jugando algo más que esa enseñanza en los ciclos, sino no estamos jugando también un modelo productivo y empresarial a nivel de país, de que necesitamos sobre todo cubrir la demanda en técnicos y técnicos superiores. Ahora mismo la pirámide laboral en este país nos indica que tenemos en torno a un 30% de población que no puede certificar o acreditar que sabe realizar una profesión o un oficio, es decir, no tiene manera de demostrarlo, aunque muchas de esas personas llevan trabajando muchos años en una determinada profesión, pero no han acreditado esas competencias profesionales o no se han habilitado las cualificaciones profesionales. Eso de cara a pequeña y mediana empresa quizás les valga si a través de una entrevista de trabajo son seleccionados, pero para competir en un mercado laboral a nivel nacional o incluso a nivel internacional, el hecho de no disponer de una cualificación académica hace que en caso de que te veas aceptado en un trabajo, te van a pagar muy por debajo de tu nivel de cualificación y de competencia si no tienes manera de certificar académicamente esa situación. Y por otro lado, vemos que en ese reloj de arena, en la base tenemos un 30% de población infracualificada, y por arriba tenemos también en torno a un 25% de egresados universitarios que en un plazo de 5 años tienen dificultades para meterse en el mercado laboral. Es decir, tenemos una sobrecualificación de egresados universitarios y una infracualificación en la base poblacional de personas que sí sabrán, probablemente muchos de ellos, porque aprendieron en su momento a realizar una profesión o un oficio, pero no tienen manera de acreditar esos conocimientos, esas competencias o esas capacidades. Cambiando un poco de tema, pero también sobre todo en cuanto a la matriculación, en cuanto a esta ya cuesta de septiembre que va a entrar, que precisamente pues, aumentan los gastos de las familias pues, por material escolar, por uniforme y demás.
al final la competencia dentro de las administraciones públicas de educación pues es dar esas becas, pero para repasar un poco, pues el gasto suele estimar entre 300, 500 euros, lo que son pues todos esos gastos materiales en el comienzo del curso escolar. Primero quería preguntarle una opinión con respecto a estos costes, al fin y al cabo, independientemente de si pues, los alumnos están dentro de la educación pública o la concertada, en el caso de Melilla. Sí. Bueno, tanto en Ceuta como en Melilla hay un programa de reposición de libros para los colegios que ayer, comentándolo con la consejera de Educación, esperan tenerlo resuelto ya pronto porque es un contrato mayor. Lo echaron a andar administrativamente en el mes de febrero o marzo y esperan tenerlo resuelto para finales de septiembre, principios de octubre. Ahí irían los manuales de texto. En el caso de material fungible, es decir, cuadernos y bolígrafos, utillería que necesitan para escribir o para las determinadas asignaturas que no son manuales de texto estrictamente, el cálculo estimado está así en lo que comenta, en torno a unos 350-400 euros, dependiendo de las enseñanzas. Si son más técnicas, pues probablemente se eleve por encima de 500 euros conforme se va avanzando también en el currículum o en determinados títulos profesionales, donde a lo mejor los materiales que tienen que adquirir el alumnado para seguir con aprovechamiento de esa enseñanza son más caros o más costosos. Para esa situación también, tanto desde el Ministerio, a través de las becas de carácter general, que son de 105 euros en el tramo de primaria y de secundaria, como las becas de estudios postobligatorios, sobre todo en la de estudios postobligatorios se ha hecho un esfuerzo importante para ir dotando con 100 euros extras desde el mes de septiembre al mes de diciembre para cubrir el sobrecoste que la inflación tan desbocada que tenemos en todos los países de la OECD se está produciendo con motivo sobre todo del conflicto que tenemos en Ucrania, el encarecimiento de determinados productos básicos y de los medios energéticos y de productos básicos de primera necesidad, ya sea de alimentación o de otras componentes que necesitamos en nuestro cotidiano. De hecho, en cuanto a esa ayuda de 100 euros hasta el mes de diciembre, según ya se informó desde Delegación del Gobierno, beneficiaría a unos 6.000 melillenses, si no me equivoco, ¿no? Sí, en etapa posobligatoria entre bachillerato, ciclos formativos de grado medio y superior, más estudiantes de la universidad, de la UGR, estaremos hablando en torno a unos 6.500, 7.000 alumnos. ¿Se podría saber las etapas educativas exactamente a los que beneficiaría? Pues las etapas son los estudios postobligatorios. Estudios postobligatorios solamente. Engloba bachillerato, ciclo formativo de grado medio, grado superior y los estudios universitarios. También, bueno, ahora hablando más bien de educación infantil, aunque sea más bien competencia de la Consejería de la Ciudad Autónoma de Melilla, sí se ha firmado ese convenio, ¿no?, entre ambas instituciones para esos 75 técnicos superiores que harán funciones de apoyo pues, en este curso escolar que viene. Preguntar pues si cubre perfectamente las necesidades o si falta algo, si estiman que falta un poco más. Bueno, en educación infantil, como hemos dicho antes, hay un descenso en la matriculación, pero no obstante seguimos manteniendo en vigencia el convenio. El acto de adjudicación lo vamos a tener, de contratación lo vamos a tener el próximo lunes en la Consejería en la Cámara de Comercio, en la Consejería de Educación, con fecha de incorporación de esos 75 técnicos para el martes, coincidiendo con el inicio de clase. En principio, con los 75 técnicos, más luego perfiles que hemos pedido a través de los planes de empleo, se cubre las necesidades prácticamente de tener un técnico en cada grupo o línea autorizada en los colegios. También, en cuanto a otro tema, pero que también está dentro de la actualidad, son esas aulas TEA, que precisamente pues se aumentan en este curso escolar. Ya hay más centros en los que se va a implementar. Ya en el curso 2021-2022 ya estaban en el Anselmo Pardo y en el Virgen de la Victoria, y este año será por el Colegio del Real, La Salle también y el Instituto Juan Antonio Fernández. Serían esos tres centros los que ya dispondrían de esas aulas más inclusivas. Yo le quería preguntar porque, por ejemplo, en los Reyes Católicos no se estaba hablando de implementar ese aula TEA más adecuada, y desde la plataforma NES pues nos comentaron que una de las madres ha tenido que trasladar a su hijo pues al centro del Reina Sofía porque pues estaba matriculado en los Reyes Católicos, no ha podido ser, y han tenido que trasladarlo en cuanto a la escolarización para este curso. Preguntarle ya si en este próximo curso, aunque ya no se vaya a poner, si se va a trabajar en Reyes Católicos y en qué otros centros. Bueno, en principio nosotros tenemos abiertas 9 aulas de atención a la diversidad en Melilla, sin contar con el Centro de Educación Especial.
Esas aulas abiertas especializadas o aulas del trastorno de espectro autista van encaminadas a principios de normalización, de inclusión y de que el niño o el menor explote todo su potencial en el currículum ordinario antes de sopesar su derivación al centro de educación especial. Cuando se deriva al centro de educación especial no es estrictamente porque falten recursos materiales en un determinado centro ordinario, sino que el alumno ya, sobre todo al pasar de etapa, por parte del equipo pedagógico y docente, determina que su potencial dentro del currículum ordinario ya ha llegado a una limitación y su seguimiento con los recursos que necesita ese alumno individual son más acertados o dispone de mayor cuantía el centro de educación especial. Evidentemente hay una asignación presupuestaria que vamos a pedirle al Ministerio que se detalle en el desglose, en el apunte, que cada uno de los centros que tienen tanto aulas TEA como aulas abiertas especializadas. Las aulas TEA, hay que recordar que en esta ciudad tenemos el Pedro de Estopiñá, el Juan Caro, el Reyes Católicos, y el año pasado se puso también en marcha en el Centro Concertado Enrique Soler. Y la aula abierta especializada salió por normativa en el 2021. El año pasado la implantamos en el IES Virgen de la Victoria, en el CEI Anselmo Pardo, y este año pues en el Colegio Real, el Juan Antonio Fernández, y en el Centro Concertado La Salle del Carmen. Cada una de esas aulas tiene, según BOE, una dotación económica que va asignada a su puesta en marcha, aparte de los recursos humanos. Lo que primero ha llegado son los recursos humanos, va asociado la puesta en marcha de un PT y una L y un cuidador en caso de que sea necesario en el caso de aula abierta especializada. La diferencia entre, bueno, aparte de la discapacidad y la tipología del alumnado, entre las aulas de espectro autista y la aula abierta especializada es que en las aulas de trastorno de espectro autista sí se necesita obligatoriamente la figura del cuidador, y en la aula abierta especializada el cuidador es un perfil de referencia, pero a lo mejor el alumnado que tiene matriculado ese año en la aula abierta no requiere de ese perfil competencial, aunque está asociado también en esa misma orden del 2010 en el caso del trastorno de espectro autista y en el caso de la aula abierta especializada por normativa del 2016. Ha hablado de que va a pedir una cuantía al Ministerio de Educación. ¿Se sabe cuánto puede ser ese presupuesto que se va a pedir? Nosotros le vamos, de acuerdo a la capacidad presupuestaria que tenga el Ministerio, le vamos a pedir que haya una implantación progresiva de los recursos, también que nos hagan un apunte detallado los centros, porque hay centros que necesitan más para dotar el aula y hay otros que con el remanente que han dispuesto los mismos han ido cubriendo las necesidades, sobre todo aquellos que llevan ya más tiempo de rodaje. Y los que están empezando, pues detallaremos que nos hagan un informe de cuáles son esas necesidades materiales y la viabilidad del Ministerio para meterlo dentro del 322L, que es el Programa de Atención a la Diversidad, y que se haga con un desglose aparte. Entiendo que dentro de ese presupuesto, o sea, no sé si se seguiría contando con esos centros que ya tienen estas aulas más especializadas, no sé si para mejorarlas o para poner más, o solamente se cuenta ya con los centros que sí necesitan urgentemente estas aulas. No sé cómo se va a realizar ese informe. Nosotros priorizaremos los gastos de acuerdo a lo que nos manden los secretarios y secretarias de los centros, lo elevaremos al Ministerio y que hagan ese desglose por capítulo de gastos, si es factible, de atender toda la demanda. Porque habrá materiales que unos vengan por gerencia de infraestructura y equipamiento y otros que los mandará la propia subdirección general, dependiendo cada centro qué es lo que pide o qué es lo que solicita. Y en cuanto a dotación de recursos y construcciones, preguntarle cómo no podía faltar de otra manera pues esos avances en el Gabriel de Morales. Gabriel de Morales, ya estamos en remate final de obra, también está la ciudad actuando a nivel de acometida a pie de calle. Cuando me marché de vacaciones a principios de agosto ya se había eliminado parte del muro perimetral de Comandante Rollo y la calle lateral también estaba todo el muro ya terminado. También hemos empezado ya a gestionar el contrato de suministro de eficiencia energética con Gaselec para tener luz, que no sea luz de obra, y ya en cuanto a nivel de calle esté la acometida hecha, a nivel interior de obra, lo que es obra en sí, ya está en este semestre la idea de la empresa constructora es acabarlo.
Ujú. Y si no me equivoco, no, evidentemente no sería este curso, pero el Gabriel de Morales ya se pondría en funcionamiento no en este, sino en el siguiente curso, si no me equivoco. Sí, si administrativamente podemos llevarnos ya después de Semana Santa, si un caso tuviéramos ya la licencia de primera ocupación, la licencia administrativa que conlleva la puesta en marcha de un edificio público, pues la mudanza la haríamos consensuada con el equipo directivo, evidentemente, cuando les genere a ellos menos trastornos, pues la llevaríamos a cabo o bien aprovechando un periodo vacacional extenso o bien después de Semana Santa si estuviera ya todo el mobiliario también, porque también se ha solicitado el mobiliario, el equipamiento básico, y la idea es tener todo operativo para diciembre-enero con la premisa de que si también la licencia de ocupación, que esa no la tiene que facilitar la Consejería de Infraestructura y Urbanismo la tenemos, pues hacer la mudanza lo antes posible. En todo caso, para el curso 23-24 intentar ya estar ahí operativo. Uh-huh. También cambiando un poco de tema, más bien en lo que son las convocatorias, por ejemplo, de los puestos de interino en diferentes especialidades que también se publicó ayer, se anunció, pues por ejemplo dentro de secundaria, de formación profesional, artes plásticas y diseño. Se habló pues de todos esos perfiles que son bastantes, pero quería preguntarle por esas especialidades si hay más oferta, que se vio ayer que hay bastante oferta, pero si hay más oferta que demanda o al revés, o hay más demanda que oferta para estos puestos de trabajo, para enseñar estas especialidades. Bueno, en las especialidades que hemos convocado en esta primera convocatoria extraordinaria, todas las convocadas porque están próximas a extinguirse, los listados de interinos que tenemos en la actualidad, y en 3-4 de ellas, que son de cuerpos de profesores técnicos de FP, están ya agotadas. El resto de las especialidades faltan menos de 5 interinos por agotar la lista, con lo cual pues también tenemos esa necesidad. Habitualmente tenemos más dificultades con la contratación de determinadas especialidades de corte científico. Matemáticas la hemos sacado otra vez, física y química, puesto que la superación de la prueba que fijamos, aparte de que el número de candidatos es exiguo, la superación de la prueba que nosotros fijamos la supera muy poco, con lo cual pues habitualmente la solemos volver a convocar. Ahora mismo la mayor demanda por especialidades pues se corresponde con los LOE, con la asignatura o los ámbitos que competencialmente con mayor número de horas, sobre todo pues matemáticas, lengua, biología, pues las asignaturas con mayor carga lectiva, geografía e historia. Se está viendo en determinadas facultades un descenso también en cuanto al número de matriculados para destinarse o ocuparse en el rol docente. En ese aspecto pues puede llegar a ser un problema en los próximos años si no se cubre esa demanda por parte de las facultades o no hay mayor número de usuarios que se interesen por determinados ámbitos de conocimiento. ¿Esa tasa de descenso tiene el dato exacto o no? ¿O simplemente se ha visto un descenso generalizado? Se ve un descenso generalizado en cuanto al número de personas, por ejemplo, que se presentan a los procedimientos selectivos en determinadas especialidades y también en las convocatorias extraordinarias que realizamos en cuanto al número de aspirantes que se presentan a la misma. También en cuanto a interinidad, se busca bajar esa tasa de interinidad según la última ley, que se estimó que tuviera que estar al 8% aproximadamente. Entonces, a raíz de esto se va a seguir trabajando y preguntar si se va a seguir trabajando y en cuanto está esa tasa de interinidad, este curso, ¿cómo arranca el tema de interinidad en el profesorado? La tasa de interinidad, por mandato de sentencias de la Unión Europea, hay que bajarla a ese 8%. En el ámbito docente va a ser complejo llegar a esa cifra por las circunstancias de que muchas personas que son A1 o A2 están en otros puestos de la administración, no son puestos estructurales como tal que estén sin haberse cubierto en distintos procedimientos selectivos, pero también es cierto que durante una serie de años hubo un austericidio general de plazas en la administración pública, que afectó al ámbito educativo y a otras administraciones. Del 2012 al 2017 tan solo se repuso el 10% de tasa de reposición, es decir, de las personas que se jubilan o se marchan o ocupan o se van a otros puestos de la administración. En estos 4 años hemos sacado 360, una media de 82 plazas por cada convocatoria, multiplicado por 4, 328 plazas.
Eso hace que el descenso de la tasa de interinidad se vaya reduciendo, pero también es cierto que la demanda con los cupos extraordinarios que nos han mandado también es elevada, y hay una premisa por la cual si llevas acumulado más de 5 años de antigüedad y no se ha convocado tu plaza a concurso, tienes la posibilidad de consolidarla a través de un concurso especial, extraordinario, que será por una sola vez, donde solamente hay que presentar méritos. Pues con este último dato, esta última información nos quedamos porque no tenemos más tiempo para seguir hablando de educación, pero son bastantes novedades, así que Juan Ángel Berbel, muchísimas gracias por estar con nosotros en la réplica aquí a finales de agosto, que todavía es complicado pues encontrar a gente para entrevistar, pero muchas gracias. Gracias a vosotros, como siempre, por invitarme. Y como siempre, pues muchísimas gracias por ver el programa de este martes 30 de agosto. Como ya saben, pues el número de entrevistas desciende durante este mes estival, pero les esperamos, sin embargo, el jueves con una entrevista más. Así que muchísimas gracias y les esperamos el jueves.